Hola, buenas. Esta es nuestra clase número 15 del curso Teoría Política 2 y está dedicada a la lectura y la discusión del capítulo 21 del libro de Thomas Hobbes, El Leviatán. El capítulo número 21 se titula De la libertad de los súbditos. Si en el capítulo previo vimos los derechos del soberano, a eso se dedicó el análisis de la sesión anterior, cuáles eran los derechos del soberano. Ahora veremos como contraposición lo que Hobbes va en consecuencia a definir como la libertad de los súbditos, la libertad de los súbditos del ciudadano. Para Hobbes, la libertad, concepto que aparece en la primera línea apenas iniciando el capítulo 21, significa la ausencia de oposición. Por oposición significo impedimentos externos al movimiento. La libertad es entonces la ausencia de impedimentos externos al movimiento. Ahora, es un hombre libre, dice en consecuencia en esa misma página, quien en aquellas cosas de que es capaz por su fuerza y por su ingenio, no está obstaculizado para hacer lo que desea. La definición de Hobbes de libertad es, yo diría, bastante precisa, incluso bastante sencilla, bastante simple en el sentido de que intenta hacer una definición lo más descriptiva posible. La libertad sería básicamente la ausencia de impedimentos externos para el cumplimiento de la voluntad personal, para el cumplimiento del movimiento personal, para el cumplimiento de los objetivos que personalmente se desean. Ahora, después, ya en la siguiente página, esa definición empezará a ser complejizada porque esa primera definición, como dije antes, es una definición estrictamente descriptiva, casi que podríamos decir neutra. La primera definición que nos viene a la mente, libertad, es cuando yo puedo hacer lo que quiera sin que haya algo que me lo impida. Soy libre en ausencia de esos posibles impedimentos. Al no tener esos impedimentos, al poder actuar como yo deseo, soy libre. Esa libertad, después, como acabo de decir, en la segunda página del capítulo 21 empieza a ser complejizada porque en la segunda página del capítulo 21, o por lo menos en la edición mía del Fondo de Cultura Económica, se empieza a discutir cómo la libertad política, que es a la que Hobbes dedica el capítulo, la que le interesa definir cuál es la libertad de los súbditos. Ese es el nombre del capítulo. Si hablamos de libertad de los súbditos, hablamos de libertad política, la libertad política que los súbditos ejercen dentro del Estado que es gobernado por un poder soberano. Vimos el curso anterior, la sesión anterior, el soberano es la autocreación de los gobernados. Y una vez establecido instituido ese poder soberano, la libertad de los súbditos se vivirá dentro de esa relación que tienen con el soberano. Y a partir de ahí, de esa premisa, la libertad de los súbditos será entendida como la libertad que se vive dentro de la relación de los súbditos con el ciudadano. Hobbes empieza a complejizar su inicial concepto de libertad planteándonos cómo esa libertad política tiene un vínculo con el temor. Dice, temor y libertad son cosas coherentes. Por ejemplo, cuando un hombre arroja sus mercancías al mar por temor de que el barco se hunda, lo hace, sin embargo, voluntariamente y puede abstenerse de hacerlo si quiere. Es por consiguiente la acción de alguien que era libre. Así también un hombre paga a veces su deuda solo por temor a la cárcel. Y sin embargo, como nadie le impedía abstenerse de hacerlo, semejante acción es la de un hombre en libertad. Generalmente todos los actos que los hombres realizan en los estados por temor a la ley son actos cuyos agentes tenían libertad para dejar de hacerlos. Ahí vemos cómo se empieza a complejizar el análisis de una manera muy rica, muy interesante. Primero, un lugar común, una reacción casi instintiva nos llevaría a pensar que la libertad y el temor son cosas opuestas, cosas antagónicas, que uno es más libre en la medida en que menos temor tenga. Pero esa es la idea
digámoslo así, de libertad instintiva o de libertad natural. Como Hobbes nos va a tratar de persuadir de lo que es la libertad política, la libertad que se vive dentro del Estado, la libertad del súbdito en relación con el poder soberano, nos va a plantear esta idea diferente. La libertad y el temor no son antagónicos, no son opuestos, no se contradicen, son cosas coherentes, como acabo de leer. ¿Por qué? Porque dentro del Estado, muchas cosas que los súbditos realizan, las realizan por temor a las consecuencias de no realizarlas. Es decir, por temor a las sanciones y a las penas que merecerían si incumplen las leyes. Sin embargo, dice Hobbes, aún en esa condición, bajo ese temor, los individuos tendrían la libertad de decidir no cumplir, de decidir no acatar y enfrentar las consecuencias. Es un argumento quizá un poco ad hoc a lo que a Hobbes le interesa, pero no deja de ser un argumento muy interesante. Es gracias al temor que los individuos deciden en libertad cumplir o no cumplir las leyes. De tal suerte que temor y libertad, vuelvo al inicio, son dos cosas coherentes. Recuerden ustedes que la palabra temor para Hobbes es muy importante porque él considera que la convivencia pacífica, la conquista de la paz dentro de una comunidad, solo es posible cuando un temor común atemoriza a los miembros de una comunidad, que sin ese temor se dejarían conducir en base a sus pasiones naturales, que como vimos en clases anteriores, esas pasiones naturales definidas por la desconfianza, por la competencia, por el deseo de dominación, desembocarían siempre para Hobbes en el estado de naturaleza, que es para él un sinónimo de la guerra civil. Para salir de ahí, el temor dentro de la teoría política de Hobbes tiene un concepto y un efecto virtuosos. El temor es la palanca que conseguiría que los ciudadanos se autorrestringieran y en libertad decidieran cumplir las leyes. Después dice Hobbes, un poquito más adelante, es una consecuencia de este mismo razonamiento. Si la libertad se vive dentro del Estado, la libertad es acatar las normas del Estado, acatar, así sea por temor a las consecuencias de violar las leyes, acatar esas normas del Estado, dentro del Estado. Por consecuencia, las leyes producidas por el Estado, las llamadas leyes civiles o leyes políticas, son cadenas artificiales. Cadenas artificiales valiosas y virtuosas porque son las cadenas mediante las cuales los hombres se autoconstriñen, se autorrestringen. Las leyes civiles, las leyes políticas producidas dentro del Estado, para la convivencia del Estado, para la consecución de la paz y de la estabilidad, si se fijan, civiles, políticas, es un sinónimo en este razonamiento de abstractas, artificiales, inventadas, creadas. Por lo tanto, son esas leyes que se sobreponen, siguen más allá, se sobreponen a las leyes naturales. Como las leyes naturales no nos alcanzan para una convivencia pacífica, necesitamos autorrestringirnos a partir de la creación de la institución de leyes políticas y de leyes civiles que son el sustento del Estado. Al obligarnos, así sea por temor, a cumplir esas leyes se nos estarían revelando como cadenas artificiales. Si se fijan, es una paradoja muy rica la que está planteando Hobbes. Generalmente el uso común de la palabra cadena es negativo. Una cadena es algo que te aprisiona,
Una cadena es algo que no te permite actuar libremente. Una cadena, valga la redundancia, te encadena. Y sin embargo, Hobbes está planteándonos que hay de cadenas a cadenas y que podemos pensar en cadenas artificiales virtuosas, cadenas artificiales valiosas, porque merced a ella las personas autorrestringirían sus pasiones naturales en beneficio colectivo, en beneficio de la estabilidad general. Solo en relación con estos vínculos, cuando digo estos vínculos estoy citando a Hobbes, Hobbes se refiere a esto que acabamos de plantear: libertad, Estado, leyes civiles, cadenas artificiales. Solo en relación con estos vínculos he de hablar de la libertad de los súbditos. Una vez que Hobbes establece estas relaciones o estos vínculos entre Estado, leyes civiles, cadenas artificiales, autorrestricción, consecución de la paz y de la estabilidad, dice Hobbes, solo en relación con estos vínculos he de hablar de la libertad de los súbditos. ¿Qué quiere decir con esto? Que para él su concepto, su planteamiento de libertad de los súbditos, así se llama el capítulo, se da dentro de esta argumentación. El Estado es una autocreación que los hombres pactan para autorrestringirse, y precisamente para autorrestringirse autocrean leyes políticas, leyes civiles que son diferentes a las leyes naturales. Podemos decir son leyes antinaturales, en el sentido de que son creaciones, son deliberaciones, son pactos, son convenios, y entonces esas leyes podemos entenderlas como cadenas artificiales. Dentro de este razonamiento, Hobbes ubica la libertad de los súbditos. Así que la libertad de los súbditos ya no es el concepto inicial de libertad entendido instintivamente como poder hacer lo que yo quiera, no tener impedimentos, hacer mi regalada gana. Hobbes hizo toda una operación analítica para hacernos ver que ese concepto de libertad no es libertad, porque degeneraría en el conflicto social, en el conflicto entre todos, en la guerra civil. La definición de libertad de un súbdito, Hobbes la va a desarrollar en dos apartados que les pido que revisen con atención. Cómo Hobbes entonces, luego de todo este razonamiento que acabamos de plantear, definirá, sintetizará entonces lo que significa la libertad de un súbdito. Y luego dice, para terminar, realmente el capítulo tiene más cosas, estoy enunciando de manera muy limitada y concentrada las que más me interesan a efectos de la discusión en nuestra clase y a efectos de lo que serán los temas para nuestro examen. Dice en otra idea, que es con la que yo cerraré el capítulo 21, la obligación y la libertad del súbdito se derivan del fin de la institución de la soberanía. Repito, la obligación y la libertad del súbdito, las dos caras de la moneda, las obligaciones, es decir, los deberes, los compromisos, las responsabilidades, pero también las libertades, es decir, los derechos, las atribuciones, las facultades, se derivan del fin, es decir, el objetivo, el cometido de la institución de la soberanía. ¿Cuál es el fin, el objetivo, el cometido, la meta de la institución de la soberanía? Dos puntos y seguido. La paz de los súbditos entre sí mismos y su defensa contra un enemigo común. Cerraré repitiendo algo que, aunque pueda ser muy redundante, vale la pena que no pierdan de vista la relevancia. Para Hobbes, las libertades, pero también las obligaciones de los súbditos se derivan, es decir, son una consecuencia, están en función del objetivo máximo del poder soberano. El objetivo máximo, sus palabras fueron el fin de la institución de la soberanía. Si yo pusiera en palabras más simples el fin de la institución de la soberanía, pues estamos diciendo el objetivo de la creación del Estado. La soberanía, el poder soberano es el Estado.
¿Cuál es este objetivo por el cual creamos un Estado? La paz de los súbditos entre sí mismos, es decir, lo que llamaríamos la paz civil, la paz dentro del Estado, la paz interna y, segundo, su defensa contra un enemigo común. En los años que escribió Hobbes, como lamentablemente sigue siendo hoy cierto, verdadero, los estados a veces, quizá en aquella época con mucho más frecuencia, tienden a invadirse, les da por esas locuras belicistas de invasión. El día de hoy seguimos teniendo lamentablemente guerras de estados combatiendo entre sí, invadiéndose entre sí por una cuestión de disputa de fronteras. Así que si ahora tiene sentido esta idea de defender las fronteras, pues en la época de Hobbes mucho más se planteaba que el máximo objetivo, el fin de la institución de la soberanía era procurar la paz interna y mantener la soberanía externa, la defensa contra un posible enemigo invasor. Muy bien, pues hasta aquí es un solo capítulo para cerrar con nuestras lecturas demasiado, diría yo, selectas, reducidas, comprimidas de Hobbes. Estamos obligados a ello por nuestras pocas clases, por este semestre tan peculiar, pero espero que con estos audios y sobre todo con la lectura que ustedes hagan, la clave aquí para su mayor comprensión es por supuesto la lectura que ustedes hagan y además el aprovechamiento que hagan del espacio donde nos vemos para que a partir de sus preguntas se discutan aquellos aspectos de la lectura que sientan ustedes que no están del todo claros. Muchas gracias y seguiremos con esto. Hasta la próxima.